explotación neoliberal del agua en México. Los gobiernos en México son la punta de lanza de un Estado fallido como el nuestro, porque si bien es cierto que el Estado lo conformamos todos, territorio, gobernantes y gobernados, han sido los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN en las últimas décadas quienes han sido cómplices de la corrupción y al mismo tiempo beneficiarios de esta. El pueblo mexicano, pasivo e ignorante de la realidad nacional y absorbido por el sistema neoliberal a través de los poderes fácticos de desinformación en México, que son el monopolio televisivo, Televisa y TV Azteca, que simulan ser un duopolio, pero que realmente tienen un mismo objetivo, hace caso omiso del apocalipsis neoliberal que enfrentamos y que ya tenemos encima. Las compañías transnacionales neoliberales, que por miles las hay en México, no solo contaminan los ríos, lagos y presas a lo largo y ancho del país, sino que sobreexplotan los mantos freáticos en las zonas desérticas, que es donde más hace falta el agua. El desierto del Valle de Mexicali, una de las zonas más áridas del país y que tenía como intención, de acuerdo a la política agraria del general Lázaro Cárdenas, ser tierra de trabajo y de cultivo para miles de campesinos de todo el país, es ahora, con los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, la zona fronteriza de Baja California, víctima de la sobreexplotación del vital y escaso líquido a través de empresas transnacionales neoliberales, donde se le niega el acceso al agua a los habitantes de la zona, así también a los campesinos, ganaderos y ejidatarios que son los que nos dan de comer. Como ejemplo de estos abusos, tenemos a los ejidatarios del Felipe Ángeles, que solo quieren trabajar y ejercer su derecho constitucional de acceso al agua, esto en el desierto del Valle de Mexicali. Ellos se enfrentan no solo al egoísmo neoliberal de Conagua del gobierno federal priista, sino también se enfrentan al despotismo del gobierno estatal del panista Kiko de la Vega y al abuso y presunta corrupción del gobierno municipal panista de Mexicali. El Cabildo del Ayuntamiento de Mexicali no solo autoriza el abasto de más de 6,000 millones de litros de agua al año a la empresa minera de Carlos Slim en el Valle de Mexicali para lavar oro y piedras preciosas, sino que aprobó la construcción de un acueducto que lleva hacia una empresa transnacional cervecera en el Valle de Mexicali más de 20,000 millones de litros de agua al año, mientras que a los pobladores, ganaderos, campesinos y ejidatarios sufren de la escasez de vital líquido en Tijuana, Rosarito, Tecate, Ensenada, Mexicali y en el mismo Valle de Mexicali. Grupos de activistas ecologistas y ambientalistas se pronuncian todos los días contra la corrupción de los gobernantes en la frontera con California, denunciando e imputando. Mientras esto pasa, los medios masivos de desinformación en México guardan silencio. El neoliberalismo nacional e internacional nos está robando el agua ante la complacencia y la complicidad de los gobiernos traidores del PRI y del PAN. Los pueblos originarios y los campesinos en todo México son desplazados de sus tierras por el gobierno neoliberal en turno, desde el sexenio de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, pasando por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, hasta llegar al sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero lo más dramático en nuestro país es que los gobiernos neoliberales de los últimos sexenios no solo han entregado nuestros recursos naturales a las empresas transnacionales neoliberales más ricas y poderosas del mundo, como parte de un proyecto neoliberal de las oligarquías financieras internacionales, sino que prácticamente han entregado nuestras vidas y las de nuestras familias en el afán de enriquecerlos todavía más. El agua es vida y nos la quieren quitar. El modelo económico neoliberal mundial y sus directrices en México han llegado de forma apabullante e irracional. Los pueblos originarios y los verdaderos dueños de la tierra están siendo desplazados,
y los gobiernos neoliberales, encabezados por las grandes empresas transnacionales, han dejado en claro que el gobierno federal mexicano en turno solo es el administrador temporal de las grandes oligarquías financieras nacionales e internacionales y que debe acatar las reglas de un sistema decadente y ya fracasado. El petróleo ya ha sido vendido a poderosas empresas transnacionales, nacionales y extranjeras. Las tierras de la Sierra Madre Occidental, que comprende Guerrero, Oaxaca, Chiapas y parte del Estado de México, asentadas de forma natural sobre grandes yacimientos de oro, plata, platino, antimonio y piedras y metales preciosos, están siendo saqueadas y explotadas por empresas mineras transnacionales, peor que durante la conquista española. Pero, ¿y los verdaderos dueños de la tierra, los pueblos originarios y sus integrantes, los campesinos que nos dan de comer? Estos son encarcelados, asesinados o desaparecidos. Mientras esto sucede, los campesinos, ganaderos y ejidatarios, quienes son los que nos dan de comer, son víctimas del neoliberalismo mundial, quien prevé y determina en México que el agua, recurso obvia e eminentemente natural, debe de tener un precio que ellos ponen y nosotros lo debemos de pagar si es que queremos subsistir. Esa es la razón por la cual nuestro México es actualmente un país dependiente económico y alimentario y expulsa a cientos de miles de campesinos como ilegales a trabajar al vecino país del norte. Bueno, aquí es donde se reúnen las familias en Baja California y sacan la mano y conviven. Ahí está la migra, a veces ponen conjuntos de bandas de rock, bandas de todo, y es muy suave la convivencia, aunque por lo menos se pueden ver desde una reja, ¿no? Desde una... Contradictoriamente a esto, nuestro gobierno le da auge y luz verde a las empresas transnacionales neoliberales para que hagan uso indiscriminado e irracional del agua, que es vida, y sin rubor alguno contaminan los ríos, presas, lagos y explotan irracionalmente los mantos acuíferos de zonas como Baja California Norte, donde el agua poco a poco se está acabando. Con la explotación de los mantos freáticos en el Valle de Mexicali y la contaminación irracional de lagos, presas y ríos en otros estados, como la presa del Ahogado y el río Santiago en el Salto, Jalisco, y el río Tula en Tula Hidalgo, con la complacencia del gobierno federal mexicano vía la Comisión Nacional del Agua, nos queda claro que el proyecto neoliberal en México está muy por encima que el interés gubernamental de darle certeza y un buen nivel de vida a sus pobladores. Actualmente la vida y el bienestar de la población en México está en peligro. La privatización neoliberal del agua en México es ya una realidad. Conagua y el Estado mexicano violan leyes y protocolos internacionales para complacer a las empresas transnacionales en México. México es un Estado fallido. El artículo 4, párrafo 6 de la Constitución mexicana establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para el uso personal o doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El general Lázaro Cárdenas tuvo la visión y la intención de dar tierra y trabajo a los campesinos mexicanos, de tal forma que por decreto instruyó que miles de campesinos de todo México trabajaran en las tierras del desierto del Valle de Mexicali, en Baja California Norte. Trabajadores agrícolas de todo el país llegaron a la zona y se organizaron para trabajar y explotar los beneficios de una tierra árida y en desuso. Se organizaron para sembrar y cultivar frijol, maíz, trigo y otros más. Y con ello la producción en el Valle de Mexicali rebasó expectativas. Pero, para muestra, solo un botón. Elegido Felipe Ángeles, en el Valle de Mexicali, una historia que no debe repetirse.
la creación del ejido Felipe Ángeles en el desierto del Valle de Mexicali y el incumplimiento del decreto presidencial firmado por Luis Echeverría Álvarez en septiembre de 1975 no solo significó la traición de un noble proyecto presidencial, sino que ha significado la traición y la violación de leyes, de tratados y acuerdos internacionales, y la violación constante y permanente de los derechos humanos plasmados en nuestra Carta Magna en contra de trabajadores del campo, en contra de quienes nos dan de comer. Un grupo de 30 campesinos capacitados en materia agraria y que solicitaron desde el 1 de noviembre de 1973 ante autoridades agrarias del gobierno federal, ahora Secretaría de la Reforma Agraria, siguieron todos y cada uno de los pasos necesarios para demostrar su capacidad y necesidad de tierras de cultivo, para ser dotados de estas y crear así un núcleo de población ejidal. La petición que fue hecha en 1963 se remitió a la Dirección General de Nuevos Centros de Población, pero por no haber tierras de dotación en esos momentos, fue hasta el 4 de octubre de 1973 cuando se consideró factible la pretensión de estos campesinos solicitantes y se determinó el 2 de septiembre de 1975, por decreto presidencial, crear el ejido denominado Felipe Ángeles II, con una superficie de 1.334 hectáreas. El ejido Felipe Ángeles, según el decreto presidencial citado, sería un núcleo poblacional que contaría con 40 hectáreas para cultivo, 2 unidades de 20 hectáreas cada una para parcela escolar, 20 hectáreas para crear una unidad agrícola industrial para la mujer, 20 hectáreas de agostadero para la zona urbana y el resto de la superficie, 1.274 hectáreas, se usaría para usos colectivos de los campesinos solicitantes. Pero al parecer este decreto solo fue una mentira gubernamental, una más. El decreto presidencial de 1975, firmado por Luis Echeverría Álvarez, se comprometió a proveer al ejido Felipe Ángeles no solo de agua potable y de cultivo, luz, teléfono, correos, telégrafos, escuelas, centros de salud y hasta hospitales, sino que se comprometió a desarrollar todo un proyecto de vivienda popular para los ejidatarios. Al respecto, hay que mencionar que el Estado mexicano suscribió en 1976 el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales que la comunidad internacional ha desarrollado con mayor detalle y que en su artículo 11 establece que los estados reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, por lo que deberán tomar medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho. Ahora bien, para especificar el alcance de este derecho, el Comité de Derechos Económicos y Sociales, órgano especializado y facultado por la ONU para realizar la interpretación del mismo, ha establecido sobre el derecho del agua en su numeral número 16 y que a la letra dice: los estados deben prestar especial atención a las personas y grupos de personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer el derecho al agua y que en este caso están en las zonas rurales y en las zonas urbanas más desfavorecidas. Asimismo, el Estado mexicano se obligó, al suscribir en 1976 el Pacto en Conmento, al cumplimentar de conformidad con el artículo 1 constitucional que a la letra dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y las condiciones que en esta Constitución se establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia,
favoreciendo siempre y en todo momento a las personas en la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que la ley establezca. El desierto del Valle de Mexicali, la lucha que dan los ejidatarios todos los días por sobrevivir ante climas extremos, climas que alcanzan hasta los 55 grados de temperatura en época de calor. ¿Qué hace el gobierno federal para apoyar a los ejidatarios que todos los días dan la lucha por sobrevivir, por producir alimentos para el pueblo mexicano? ¿Qué hace Conagua, además de interponer argucias para despojarlos del agua? Para Canal 43, desde el Valle de Mexicali en Baja California Norte, la frontera con Estados Unidos. Vidal Eduardo Villaseñor. Así pues, el derecho al agua de los ejidos de todo el país es un derecho que deben garantizar las autoridades municipales, estatales y el gobierno federal sin pretexto alguno. Pero más aún, las autoridades no deben violentar bajo ninguna circunstancia este derecho en favor de grupos económicos de poder, nunca en favor de grupos neoliberales o de empresas transnacionales. Estas zonas tendrán acceso al servicio de suministro de agua en buen estado de conservación, por lo que debe protegerse el acceso a las fuentes tradicionales de aguas en zonas rurales de toda injerencia ilícita y contaminación. Pero todo parece ser que esta promesa presidencial fue una mentira, y actualmente el ejido Felipe Ángeles es tan solo un desierto donde Conagua les niega el derecho al agua a los ejidatarios, violando con ello la Constitución mexicana y los acuerdos internacionales firmados por el gobierno federal. Actualmente los ejidatarios del Felipe Ángeles y su comisariado ejidal, Luis Frausto, trabajan y generan empleo sembrando y cosechando dátiles, luchando todos los días por conseguir agua para sus cultivos y enfrentando las mentiras y chantajes de Conagua, quienes en un momento pretendieron engañar a los ejidatarios al decirles que no podían usar agua de los pozos que ellos mismos crearon con su dinero y esfuerzo, con el falaz argumento de que el agua era salada, por provenir presuntamente de un brazo de mar, de la Laguna Salada, a varios kilómetros del ejido. El mito del agua salada se desmintió con un estudio clínico de una muestra de agua, pagado por los mismos ejidatarios, que demuestra que el agua usada bajo el avanzado sistema de riego por goteo es potable. Posteriormente, Conagua intentó chantajear a los trabajadores del campo en el Valle de Mexicali con la verdad a media de que los mantos freáticos del Valle de Mexicali estaban sobreexplotados y por lo tanto ya no se podía consumir el agua en los cultivos. La mentira de Conagua y sus falaces argumentos neoliberales para Canal 43 se desprenden del hecho de que la compañía minera propiedad de Carlos Slim en el Valle de Mexicali gasta más de 6,000 millones de litros de agua al año tan solo en lavar oro, metales y piedras preciosas. Como una forma de exhibir el oscuro argumento de Conagua y del Estado fallido mexicano al limitar y hasta prohibir el uso del agua a los ejidatarios en el Valle de Mexicali, los que nos dan de comer, está el informe que no todos saben, pero que en todo México y en el mundo deben de saber, y que Canal 43 expone a la opinión pública a través de este trabajo documental. En el Valle de Mexicali se construye la empresa cervecera transnacional más grande de América Latina y que consumirá desorbitantes cantidades de litros de agua al año. El Ayuntamiento Panista de Mexicali, en un presunto tráfico de influencias y corrupción, autorizaron en el ejido El Choropo,
en el Valle de Mexicali, la construcción de la empresa cervecera Constellation Brands y la construcción de un acuerdo para la operación de la cervecería que proveerá más de 19,000 millones de litros de agua al año. Estas incongruencias del gobierno estatal de Baja California, del gobierno municipal de Mexicali y del gobierno federal a través de Conagua ha sido para los integrantes del movimiento Mexicali Resiste todo un fraude de Estado. El alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, el senador Víctor Hermosillo Zelada y el mismo gobernador de Baja California Norte, Kiko Vega de la Madrid, todos ellos panistas, están presuntamente coludidos con Conagua en beneficio de la empresa transnacional cervecera y en perjuicio de los habitantes de Baja California Norte. La licencia de construcción obtenida por esta empresa cervecera transnacional en la carretera Mexicali-San Felipe y en una superficie de 21 hectáreas está plagada de irregularidades, y es de destacar que el único servidor público que se ha opuesto a esta incongruencia en el Cabildo de Mexicali es la regidora de Morena, Alejandra Ang Hernández. Pero, ¿y en dónde está la sobreexplotación de los mantos freáticos en el Valle de Mexicali? ¿En el consumo del agua de los campesinos que nos dan de comer o en el uso desmedido que del agua hacen las compañías transnacionales neoliberales más ricas y poderosas del mundo? En Baja California Norte, en Tijuana, Ensenada, Rosarito, Tecate y en Mexicali, activistas organizados en contra de Conagua y de la privatización del agua salen todos los días a manifestarse porque cada vez se les racionaliza más el consumo de vital líquido y en los ayuntamientos del estado suben el precio. La privatización del agua es un proyecto neoliberal que afecta al pueblo mexicano y a muchos países en el mundo. Los recursos naturales en nuestro planeta son el botín de las empresas y de los gobiernos neoliberales al servicio de las oligarquías internacionales. En el país, en la Ciudad de México, en varios estados y municipios, este es el trabajo de investigación de Canal 43, compañeros.